a todas y todos. Hoy nos encontramos en esta segunda charla ya de nuestro centro de psicología virtual llamado Nehuenquelén, donde pretendemos desarrollar la fuerza interior en todos nuestros pacientes y aquellas personas que tienen la instancia también de vernos en estas charlas a través de YouTube, ¿verdad? Hoy el tema que vamos a tocar es la crianza respetuosa. Yo me quedé con el último comentario que tuvimos en la charla anterior acerca de la crianza, donde hicimos la semejanza de que una familia es como un equipo, ¿cierto? Un equipo de fútbol, un equipo de cualquier deporte, donde cada uno de los miembros de esta familia son un ser sumamente importante para el funcionamiento, ¿cierto? Del equipo. Entonces, estaba pensando que muchos de los problemas que hay hoy día, o como lo que nos toca tal vez ver a diario, no solo en nuestro país, sino en el mundo, que los adultos están tan enfocados en tener que trabajar, por ejemplo, para entregarles todo lo necesario económicamente a sus hijos, que de repente perdemos el foco de lo que somos los padres, ¿cierto? Como que llega a tener tanta prioridad lo económico, el poder subsistir, ¿cierto? Que la familia de repente pasa a un segundo plano. Entonces, a estos hijos muchas veces los tratamos como si fuera otro adulto. A veces me ha tocado escuchar personas que pareciera que realmente sus hijos son como un estorbo. No sé, tuve la experiencia el otro día que un niño preguntaba a su mamá de muy buena manera cuánto faltaba para que volvieran a casa. Y la mamá solo le decía, cállate, así muy bruscamente. Entonces yo decía, ¿en qué mundo estamos viviendo? En que no somos capaces de escuchar a nuestros hijos, no somos capaces de darnos cuenta de lo que están sintiendo, lo que están pasando, lo que están viviendo. La pandemia nos tiene a todos totalmente abatidos, es como si hubiésemos vivido una guerra, ¿cierto? Pero yo creo que quienes más lo han sufrido precisamente han sido los niños y niñas y adolescentes, ¿cierto? Es como ellos tuvieron que separarse de sus amigos, de sus amigas, de sus compañeros de clase, tuvieron que dejar de ir al colegio, de compartir, de sociabilizar, que son aspectos casi que naturales en un niño. Entonces pensaba en qué momento, bueno, hace mucho tiempo yo creo, nos hemos vuelto tan adultocentristas, ¿no? Es como lo que a ellos les pase o piensen no importa. Y en nuestra experiencia, que nosotros además somos padres, ¿cierto? No hemos podido dar cuenta que la mejor forma de convivir y de entregarles, de ayudarles a ser un poquito más felices y sentirse parte de la vida y de la familia, es que nuestros hijos tengan el derecho también de opinar, de expresarse. Esto no significa, ¿cierto?, que ellos van a venir a mandarnos a nosotros, a darnos órdenes, no significa que ellos van a decir qué se puede y qué no se puede hacer. Pero así como los miembros de un equipo necesitan ser todos escuchados, llegar a ciertos consensos y tomar las decisiones como el equipo que somos, ¿cierto? O sea, los capitanes de este equipo siempre van a ser mamá y papá.
pero también es importante la opinión del resto del equipo, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, de todas maneras. Creo que cuando uno es niño, absorbe, aprende de los padres, de la forma en que uno fue criado, y empieza a cargar esta mochila que va llevando a lo largo de la vida. Y lamentablemente a veces estas técnicas o formas que a uno le enseñaron cuando era pequeño no eran las más adecuadas. Hay muchos cambios culturales que se han ido dando en favor de la infancia, en favor del bienestar de los niños, y que uno cuando es padre a veces también comete esos errores, los repite. Y lamentablemente, justamente a una paciente le decía hace unos días atrás de que los niños no nacen con un manual de instrucciones, ¿cierto? Cada quien hace lo mejor que cree que puede y que sabe hacer. Y a veces cometemos errores. Es por eso que creemos de que este tema, la crianza respetuosa, es un tema súper relevante, porque los niños son el futuro de nuestra sociedad. Y a medida que podamos dejarle una mejor infancia a los niños, una infancia más saludable, con un mejor bienestar y salud mental, podríamos tener mayores probabilidades de lograr una sociedad más sana, más amable, menos violenta en un futuro. Eh, por eso yo creo que las habilidades parentales son tan importantes, y bueno, es uno de los enfoques que tenemos acá en Neuenquén, ¿cierto? De buscar que nuestros pacientes, tanto adultos como los padres de los niños que atiende Valentina, puedan llegar a este consenso de que la forma agresiva, violenta o castigadora de padre no es la más adecuada. Hay muchas otras maneras también para lograr que los niños obedezcan, entiendan cuál es su rol dentro de la familia y puedan hacer las cosas de buena forma, de buena gana, disfrutándolos, no porque están temiendo un castigo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de habilidades parentales, nos referimos a las capacidades prácticas que poseen las madres, padres o personas adultas que se encuentran al cuidado o que son significativas para el niño, niña y o adolescente. ¿Ya? Estas habilidades son para cuidar, proteger, educar a los hijos, asegurándoles un ambiente sano y un desarrollo integral. Esas son las habilidades parentales, las capacidades que tenemos como padres o como personas significativas, ¿cierto? Quizá hay algunos que no tienen hijos propios, pero participan en la crianza de los sobrinos, en la crianza de los primos, e incluso a veces de los vecinos, de los amigos. Todas las habilidades que uno pueda tener para brindarle un ambiente sano, seguro de aprendizaje a los niños. Y también es verdad que cuando hablamos de habilidades hablamos de una capacidad, ¿cierto? O de algo que uno puede ir aprendiendo. Como tú bien decías, uno no nace eh, sabiendo ser hijo y uno no nace sabiendo ser madre o padre. Esto es algo que se aprende en el proceso. Lamentablemente uno comete los mayores errores con el primogénito, ¿cierto? Que es como con quien uno aprende. Y también es cierto que uno va aprendiendo a lo largo del camino. Uno se equivoca, como todo en la vida, nadie es perfecto, si tampoco existen los padres perfectos, ¿cierto? Y yo creo que algo que hemos escuchado a menudo, no de nuestros pacientes, sino en general en una conversación simple y sencilla, que dicen, no sé, a mí me pegaban cuando chico y yo no quedé con ningún trauma, estoy bien, ¿cierto? Como Aquí así, estoy derechito. claro. No, para corregirlo hay que darle su palmazo, ¿cierto? O no, déjalo llorar si se va a calmar solo. Son como esas creencias basadas un poco en la antigüedad, quizás en la experiencia de nosotros, de nuestros padres o nuestros abuelos, donde la vida también era como más dura y tal vez no se le daba tanto espacio a la emoción, a la psicología, ¿cierto? Los estudios que hablan acerca de estos temas
nos anuncian o nos dan cuenta de algunas consecuencias que pueden existir al no haber estas habilidades parentales. Ya existen problemas comportamentales, existen desarrollos de trastorno o de dificultades relacionadas a la salud mental. Por ejemplo, falta de autoestima, ansiedad, depresión, falta de habilidades sociales y otras muchas cosas más. Ahora mismo se me viene a la cabeza algo que es recurrente no solo en los padres, sino en los tíos, el resto de los adultos, quizás también cuando van a un centro educacional también suele pasar que solemos tachar a los niños de este es el desordenado, ¿cierto? Una Este etiqueta. es el exacto. Está el desordenado, el flojo, ¿qué más? El inquieto, no sé, y se lo decimos tanto, El porro. claro, que uno termina poniéndole estas etiquetas y ¿qué terminamos haciendo? Provocamos que ese niño se sienta como esa etiqueta que nosotros le pusimos, ¿verdad? Entonces después el niño no dice estoy desordenado, dice soy desordenado. Entonces, ¿por qué te estás portando mal? Porque soy desordenado. Ya es como su causa y su consecuencia. Es su justificación. ¿Cierto? Claro, para hacer todo lo que uno siempre le repitió. Entonces, eso se da muchísimo, muchísimo. Entonces, los padres muchas veces tachamos así a los hijos y lamentablemente en el colegio, en el jardín también muchas veces pasa. Porque deberíamos cambiar, ¿cierto? El eres desordenado por uy, hoy día estás bastante desordenado. O, no sé, hoy día amaneciste con flojera, pero no eres un flojo. Porque, como tú bien dices, el lenguaje crea realidades, ¿cierto? Y tanto que uno se repite, al final termina creyéndosela. Y actuando asume ese papel en la vida y termina siendo como te dijeron que eras. ¿Sí? También nos puede llevar al abuso de sustancias adictivas como el tabaco, el alcohol o las drogas. ¿Por qué? Porque las habilidades parentales también requieren de normas, ¿cierto? De una rutina, de respetar las reglas. Si nosotros para no hacernos problemas simplemente dejamos que hagan lo que quieran, esos niños probablemente después tampoco van a saber respetar reglas y normas. O sea, cuando la calle, el colegio, el trabajo, el supermercado, todo tiene reglas, todo. Hasta el metro, ¿cierto? No puedes cruzar la línea amarilla. La vida está llena de normas y de reglas. Entonces, si nosotros no enseñamos desde pequeños a respetar esas normas y reglas y saber que uno se puede mover solo dentro de ciertos límites, provocamos en estos niños que se sientan capaces de hacer lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Entonces, eso obviamente te lleva a probar sustancias adictivas, quizás incluso a muy temprana edad, ¿cierto? También nos podría llevar a que nuestros hijos comiencen a delinquir, que se vayan por el mal camino, ¿cierto? Que maten, si total no hay reglas, ¿verdad? Y en la adultez se suele repetir lamentablemente este patrón de crianza con los futuros hijos. Precisamente hoy día estaba hablando acerca de lo terrible que es esa excusa también, ¿no? Como mis padres fueron conmigo así, entonces es la realidad que yo conozco y voy con eso nomás, a pesar de que quizás fue muy dañino para mí, pero es más fácil, otra vez, excusarse en conmigo fueron así, en vez de decir conmigo fueron así, a mí me provocó esto y esto, así que yo me voy a esforzar por mejorar y por cambiar ciertos patrones o habilidades parentales para poder desarrollar a mi hijo o hija no solo dentro de los parámetros que hoy son importantes como la inteligencia en el ámbito escolar, sino que también la inteligencia emocional.
Así es. Precisamente la semana pasada hablamos de la falta de tolerancia a la frustración y tiene que ver con esto. Un adulto que no aprendió en su infancia a tolerar la frustración va a tener expresiones agresivas y violentas cuando siente que por alguna razón está siendo pasado a llevar, cuando siente que por alguna razón no se le está respetando como él se merece o ella se merece. Y esto también se le transmite a los niños. Y los niños, ¿cierto?, pierden la paciencia, no toleran esta frustración, no saben manejarla y por lo tanto también empiezan a tener este tipo de respuestas, ¿cierto? Pataletas, lloriqueos en un principio, después, pucha, hay casos en que le pegan a los papás, le pegan a los hermanos, o si en la casa, por ejemplo, es muy, muy rígido, muy estricto y agresivo en contra de ellos porque no tienen voz ni voto, se terminan desquitando con sus pares, ¿cierto? Tenemos el típico niño matón que hace bullying, que le pega a los compañeros, por lo general son niños que lamentablemente no lo están pasando bien en su casa tampoco y se están desquitando en este ambiente fuera del hogar con sus propios pares. Entonces, este patrón cultural negativo, esta espiral viciosa, afecta en todo ámbito a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos, en su desarrollo, en todo aspecto. Entendiendo también que los niños son verdaderas esponjas, ¿cierto? Que absorben absolutamente todo lo que, más que lo que uno dice, lo que uno hace. O sea, los padres somos los ejemplos a seguir. Entonces, viendo de qué manera nosotros nos comportamos, de qué manera actuamos con ellos, ellos también se van a desenvolver de la misma manera en otros ambientes como el ambiente escolar. Entonces, precisamente, si sus papás, por ejemplo, les pegan o son en exceso autoritarios, por ejemplo, claro, probablemente, como tú dices, ellos eso que reprimen tanto en casa, lo dejan fluir con todo en el colegio. Y terminan, a, así como ellos se sienten abusados por sus padres, ellos abusan de sus pares. Y exactamente es un círculo vicioso. Ahora vamos a empezar a hablar de forma ya más positiva. ¿Sí? Hemos hablado de cuáles son las consecuencias de la falta de habilidades parentales en la crianza de los niños y niñas. Y ahora vamos a empezar a hablar de lo más positivo. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cuál es mi responsabilidad y mi deber como papá, como mamá, como adulto responsable al cuidado de un menor de edad? En hacer que su mundo sea agradable, que esté feliz de vivir la vida, que no vea el mundo como una situación hostil. Hay tres palabras clave: paciencia, tolerancia y empatía. Podríamos pensar que esas tres palabras, esas tres cualidades deberíamos inculcárselas a los niños, pero antes que eso tenemos que aprenderlas nosotros. Como decía Valentina recién, los niños son esponjitas. Aprenden más que por las palabras, más que por los textos, aprenden del ejemplo que nosotros les damos como adultos, de las cosas que ellos ven en su día a día, en su entorno, en su contexto, es lo que ellos van a aprender a imitar. ¿Ya? La paciencia, como padres, ¿cierto? Todo nos ha pasado más de alguna vez que la hemos perdido. Hay que recordar que ellos están aprendiendo. Ellos no saben. Ellos están haciendo lo mejor que pueden y en la gran mayoría de los casos solo quieren nuestra atención. Y son capaces de hacer cualquier cosa por lograrlo. Entonces debemos tener paciencia con ellos. Están aprendiendo, están creciendo. Y al igual que uno, también cometen errores. O sea, no hay que ser tan duros ni con uno mismo ni con ellos, ¿cierto? Son esponjitas, son pequeñas seres, que van, pequeños adultos que están creciendo y aprendiendo a vivir la vida. La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es aprender a convivir, es aprender a saber de que yo no necesariamente tengo la razón y que el otro también tiene una opinión válida. También puede haber otra forma de ver las cosas, otro punto de vista. Ya, quizá ellos quieren hacer las cosas de una forma diferente a como yo lo hago. Hay que tolerarlo, hay que ver, experimentar qué es lo que quieren hacer y cómo hacerlo. Perdón que te interrumpa. Estaba pensando en el tema de la tolerancia. También cabe mucho esto cuando uno tiene más de un hijo y suele esperar que la misma fórmula que resulta para uno resulte para el otro, ¿cierto?
Y ahí tiende también a comparar mucho, como, pero ¿por qué si tu hermano, no sé, hizo esto de esta manera cuando yo se lo pedí a la primera y a ti te lo tengo que decir 5 veces? Pero a pesar de ser hijos, incluso de los mismos padres, son personas diferentes que entienden de manera diferente, tienen carácter diferente, tienen una personalidad diferente, ¿cierto? No sé, puede que uno se frustre y el otro no, puede que uno sea muy alegre y el otro no, puede, no sé, son Personas diferentes. personas totalmente diferentes. Entonces, no existen fórmulas mágicas que resulten la misma para todos. Lamentablemente o afortunadamente, ¿cierto? ¿Cierto? Y por eso también es importante esa tolerancia de que hay que experimentar y ver cuáles son las formas que a ellas más les acomoda hacer las cosas y obviamente tener la paciencia necesaria para ver si no está funcionando esa forma, no reaccionar mal, ir y decirle, oye, creo que no es la manera, mira, yo te puedo enseñar esta otra manera, siempre usando una forma de comunicación asertiva, un estilo de comunicación asertivo. Y aprender en conjunto también, porque, o sea, así como el profesor está frente a los niños, ¿cierto? Diciéndoles todo lo que saben, eh, no, yo creo que uno nunca termina de aprender como padre o madre. Uno está en constante aprendizaje y asimismo también aprende con cada hijo de diferente manera, entonces también, claro, yo creo que todas estas habilidades van juntas, la paciencia de conocer, ¿cierto? A veces no es tan fácil conocer, no sé, al vecino, un amigo, un compañero de trabajo. ¿Y por qué es tan difícil lograr tener la paciencia necesaria y el interés necesario para conocer a nuestros hijos y saber cómo son? Insisto, sin comparaciones, porque también eso es muy frustrante para ellos que los estén comparando todo el tiempo. Simplemente son personas diferentes que necesitan diferente trato, ¿cierto? Incluso hay también diferentes niveles de paciencia, diferentes niveles de Todo. tolerancia, diferentes, todo. Así es. Y el tercer punto tiene que ver con la empatía. Tratar de ponernos en el lugar del niño, de reconocer que para ellos nosotros somos todos, somos sus dioses casi, o sea, ellos, si nosotros sonreímos ante algo que ellos hacen, son felices. Entonces, ¿cómo se sentirá él o ella cuando yo lo rechazo? Cuando yo me enojo, cuando yo le pego, cuando yo le grito. Me gustaría sentir eso. Quizás cuando yo fui niño también me pasó cómo me sentí. Eh, si uno tuviese este enfoque más seguido, si pudiese recordarlo más seguido, quizás cometería también menos errores. Porque a veces uno, como lo hemos dicho varias veces, ya pierde la paciencia, perdón, y reaccionamos de una forma muy emocional, de una forma muy, no sé, físicamente hablando, o sea, no con un razonamiento. Y ellos obviamente se asustan, se sienten mal, tienen miedo y no es la forma de enseñarles nada, o sea, no están aprendiendo de partida. El dar el ejemplo es lo esencial, lo principal. Si yo me relaciono de una forma negativa con las personas que me rodean, probablemente los niños aprendan a relacionarse de esa misma manera con su entorno. Si yo me relaciono de una forma positiva con mi entorno y con las personas que me rodean, incluyendo también a los niños, es probable que ellos aprendan a relacionarse de forma positiva. ¿Ya? Y también otra cosa muy importante que dentro de la crianza es vital, como dijo Valentina cuando habló de las normas y de que es necesario que tengan estas normas, tienen que ser normas claras, normas que ellos sepan exactamente qué es lo que se les está pidiendo, qué es lo que ellos tienen que hacer o qué es lo que ellos tienen que evitar. Así con nombre y apellido, caer casi en el absurdo de decir así específicamente, esto es así, esto es así, esto es lo que no puedes hacer, esto es lo que sí puedes hacer. Porque ellos si no se confunden,
No entienden qué es lo que tienen que hacer, cómo reaccionar ante esto, cómo es la forma de decirlo, si yo nunca les he enseñado a hacerlo. Sí, aquí pasa algo que también yo le digo mucho a los papás cuando hacemos, por ejemplo, el sistema de fichas, ¿cierto? Es como nosotros no podemos decirle a nuestros hijos, no, es que se tienen que portar bien. No, tiene que ser sumamente preciso lo que le decimos. ¿Qué es portarse bien? No es que voy a estar en una reunión de trabajo y necesito que juegues en tu pieza un ratito con tu hermano. O necesito que hagas tal tarea. Eso, porque portarse bien es demasiado amplio, muy ambiguo para un niño, ¿cierto? Necesitan cosas muy, muy detalladas y muy específicas. Y a veces el portarse bien para ellos no es lo mismo que el portarse bien para nosotros. Exacto. Entonces ellos pueden estar haciendo algo y dicen, no, si yo me estoy portando bien, pero no es la interpretación que nosotros esperábamos de portarse bien. Sí, hay que ser muy, muy específicos, muy literales, Muy literales. ¿cierto? Y estas normas claras también tienen que tener premios o, comillas, castigos, ya que Me no... gusta más la palabra consecuencia. Sí, eso mismo iba a decir. Digo castigo para poder ponerlo como en contexto, pero es como una consecuencia de sus actos. Y estos premios o consecuencias también tienen que estar preestablecidas y aclaradas. O sea, si nosotros le decimos a nuestro hijo o nuestra hija, al levantarte, antes de ir a tomar desayuno, tu cama ya tiene que estar hecha. Y si tú la haces, durante una semana yo te voy a dar un premio. Cualquier cosa, no sé. Te voy a invitar a salir, te voy a dar una mesada, te va a ganar un Vamos a premio. ver una película. Vamos a ver una película, claro, vamos a disfrutar, vamos a salir al parque, etcétera. Y si no lo haces, te pierdes esa oportunidad y además, no sé, te quedas sin ver el celular durante un día. O va a tener que sacar la basura. Claro, va a tener que hacer ¿Cierto? otra tarea adicional. Entonces, ellos saben a lo que van, saben lo que está en juego y eso les motiva a, eh, a obedecer, a seguir lo que uno le está diciendo. Entonces, haciendo un pequeño resumen de este apartado, lo más importante uno como padre, como adulto responsable de un niño, una niña o un adolescente, primero que todo es dar el ejemplo. Primero que todo es comunicarse de forma positiva con su entorno, no solo con ellos, sino por ejemplo si están ambos padres juntos o tienen pareja, ¿cierto? Están en familia, relacionarse de una forma positiva entre los miembros de la familia, no solo con los niños. Porque si ellos ven de que entre los papás discuten y pelean, pucha, ¿qué tiene de malo entonces ellos que ellos discuten y peleen también? O que ellos le discutan o le peleen a uno. Ellos están aprendiendo del ejemplo que uno les da. Y cuando uno se enoja con ellos porque lo están haciendo, ellos quedan confundidos y no entienden nada. ¿Me entiendes? Si tú lo haces, ¿por qué te enojas conmigo si yo lo hago? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos describir este modelo de crianza respetuosa que para mí y yo creo que para ti también es como lo ideal, ¿cierto? En la forma ideal de criar a los hijos. O sea, perdón, hay que ser el alcance de que existen varios modelos. Hay varios teóricos, psicólogos y personas que se dedican al tema de la familia que han puesto varios estilos de crianza diferentes y han hecho estas propuestas y hay estudios y todo. Solamente nosotros creemos que este estilo, la crianza respetuosa, es uno de los más positivos y uno de los que tiene mejores resultados. Y por eso es que lo estamos promoviendo a través de esta charla y a través de nuestras terapias que hacemos a diario con nuestros pacientes. Porque de verdad creemos que es una de las mejores formas de hacer que el niño se sienta responsable y parte tanto de su propia vida como de la vida familiar. Uh-huh. Y entonces, así como su nombre lo dice, ¿por qué se llama crianza respetuosa? Porque respeta. ¿Qué respeta? Los ciclos vitales de nuestros hijos, ¿cierto? No podemos tratar igual a un adolescente que a un niño de 3 años, ¿verdad? Eh, Sus ciclos de aprendizaje son diferentes. Eh,
sus gustos, sus intereses son diferentes y a pesar de tener la misma edad, incluso su ritmo de aprendizaje y sus estilos van a ser diferentes muchas veces. En esto suele, por ejemplo, comparar los papás como orgullosamente, no sé, oh, mi hijo está caminando desde los 9 meses, ¿cierto? Que se transforma como en una competencia y en realidad es así como todos los niños y todas las personas son diferentes, también aprenden a diferentes ritmos. Debe respetarse. Puede que tu primer hijo haya aprendido a caminar, no sé, al año 2 meses, por ejemplo, y el otro a los 11 meses. ¿Y qué importa? ¿Cierto? Los O dos sea, están bien. claro. Sin embargo, es necesario que aprendan al ritmo que aprendan y sean diferentes en el ámbito que sea. Hay que entregarles amor, ¿cierto? El amor es lo esencial, es lo que nos mueve, es la vitamina que necesitamos para vivir. Si no recibimos el amor de nuestros padres, no tenemos nada. Y recibir el amor es más que te digan te quiero, te amo, ¿cierto? Es demostrarlo y demostrarlo no de manera económica. De verdad, yo encuentro que el trabajo, la rutina absorbe tanto que perdemos aquellas instancias tan maravillosas de ver a nuestros hijos jugar, jugar con ellos, decirles te amo, abrazarlos, contenerlos cuando lloran, cuando tienen pena, cuando se caen, ¿verdad? Y es como que en estos momentos, además de la tecnología, es como que el celular no se suelta. Los abrazos ahora son con un puro brazo, mientras en el otro sigue el celular, ¿verdad? Eh, no sé, la infancia es tan corta que yo creo que es el momento precisamente para eh, decirnos o decirles a nuestros hijos cuánto los amamos y también para forjar ese camino como de confianza, para hacerles sentir que son importantes para nosotros y que luego en la adolescencia, cuando ya empieza esta rebeldía y este querer apartarse, como tú bien decías, los papás somos como ídolos cuando ellos son chicos, cuando ya son adolescentes somos sus enemigos, Su ¿verdad? enemigo. Como que no se quieren parecer en nada a uno, quieren ser totalmente opuestos, aunque sus intereses digan lo contrario, no se pueden parecer a los papás, así que tienen que buscar otra alternativa. Entonces se hace muy corto y el tiempo pareciera que vuela, pasa tan rápido que hay que aprovechar esas instancias de abrazar, decir y hacer cosas con nuestros hijos. El amor, como decía, es lo esencial. Es necesario también, como tú bien lo decías, la empatía. No solo de los padres a los hijos, también de los hijos a los padres, y entre adultos y entre niños. Y pucha, la empatía es lo que más hace falta en el mundo. ¿Verdad? Yo siento que uno no puede decir o hacer sin pensar cómo me sentiría yo si es que a mí me dicen o me hacen eso. ¿Cierto? Es como, claro, a veces uno pierde la paciencia, igual lo hace. Y después uno se arrepiente, pero hay que tratar de tener en la cabeza, sobre todo porque el daño que uno le puede hacer a sus hijos diciéndole o haciéndole algo, por ejemplo, castigándoles, golpeándolos, eh, apartándolos o etiquetándolos, probablemente les cause un daño casi irreversible o por lo menos van a llegar con muchas patologías y traumas a la edad de la adultez, que es más difícil poder ir sanando esas heridas. Es importante el respeto, ¿cierto? Uno solía escuchar, respeta a los adultos, respeta a tus abuelos, respeta a tus mayores, Claro. ¿cierto? Pero, ¿por qué los niños no se merecen respeto si también son personas?
O sea, ¿por qué el niño no me puede gritar, pero esa mamá le decía cállate por cualquier cosa que él hablaba? Perdón, hay un ejemplo muy claro que se repite mucho en la infancia, es el hecho de que los niños no tienen ni voz ni voto. O sea, uno escoge su ropa, uno escoge qué cosas van a comer, uno escoge a dónde vamos a ir cuando salimos a pasear, uno escoge de qué forma se va a vestir, uno escoge qué película vamos a ver. Es como el niño no tiene derecho a opinar. Y eso es obviamente una gran falta de respeto a esta persona que está creciendo. Es un niño, es una niña, pero ante todo es un ser humano. Y obviamente merece respeto de preguntarle, ¿dónde te gustaría ir hoy? Mira, conversarlo, ¿cierto? Ponerse de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo había pensado en ir a este otro lugar. ¿Te parece si hoy día vamos acá y mañana vamos al otro? ¿Cierto? O no sé, hoy en día a través de Netflix, YouTube y todas estas plataformas de internet tenemos todo tan a la mano y se puede presentar mucho que uno dice, ya vamos a ver una película, todos felices vamos a ver película y el papá pone la película que a él le gusta. Y queda el niño ahí con ganas de, pucha, yo quería ver una de niño, ¿cierto? Es importante ese respeto, el hacerles parte de la vida familiar, que se sientan parte de la familia de la que pertenecen y no una mascota, no sé, como si fuera un perrito, un gatito que se le da comida, se le hace cariño, se juega con él un rato y después sigue sin tomárselo en cuenta para nada si quiere o no quiere hacer algo o no. Sí, ahí tú lo dijiste, justo lo que yo estaba pensando. Diferenciar entre una persona y un animal, ¿cierto? Que, o sea, el animal uno no puede descifrar lo que él quiere hacer, pero un niño sí, tiene voz, tiene expresión, tiene intereses diferentes y puede decirlos, ¿verdad? Entonces es importante que se les considere muchas veces. He escuchado también decir, no, es que a mi hijo algo le pasa, pero es que no me lo cuenta, no me lo quiere decir. Ah, pero tú lo escuchas cuando ese niño te quiere decir que está triste, que está enojado, cuando tú lo retas y él quiere darte también su versión de los hechos, ¿lo escuchas? Ay, no. Y entonces, ¿cómo pretendes que te cuente cuando está triste, cuando está enojado o porque tuvo un problema en el colegio? O sea, si tú no le das la confianza en el día a día, cuando ese niño, ese adolescente esté pasando por dificultades, no va a confiar. O sea, si me hacen callar todos los días, nunca me van a escuchar, ¿para qué voy a molestar con lo que me está pasando? ¿Cierto? Eh, y eso mismo implica la coherencia. O sea, yo digo y hago, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, si yo digo, no, es que tú tienes que respetar a tus mayores, y yo cuando me enojo con mi mamá le hago morisquetas por detrás, por ejemplo, no tiene ningún sentido, ¿cierto? O Claro. sea, no podemos pedirle a nuestros hijos que sean o que hagan o que digan algo que nosotros no lo hacemos. Nosotros somos el ejemplo. Entonces, ¿con qué derecho podemos exigirle algo que no somos? ¿Sí? Y también es importante recalcar que es un aprendizaje continuo. O sea, lo que decía adelante, uno como padre nunca termina de aprender, porque son diferentes etapas en el ciclo vital que van pasando. Los hijos también son diferentes y tienen características diferentes. Y a veces uno se manda también una embarrada como padre y aprende y con el otro hijo logra no mandársela, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí aprendió, de un hijo al otro aprendió. El tema es que uno no está fallando con, no sé, que se sacó un rojo, que es una tarea, es una persona. Entonces, un error que uno comete con un niño también, o sea, no es lo mismo que errar con cualquier cosa, ¿cierto? Entonces también hay que tener cuidado, pero teniendo la certeza que uno nunca termina de aprender en la vida. Y en la vida de padres tampoco es así. Ya, ¿qué más? Lo que les mencionaba anteriormente, que esta fórmula no funciona.
sea, eso lo tienen bien claro, yo creo, los profesores, ¿cierto? Porque todos los niños son, no sé, 45 niños muy diferentes todos, en todo ámbito. Y en la familia también uno lo ve, entre los hermanos, ¿cierto? Y es un proceso totalmente dinámico, por eso es que nunca se acaba este aprendizaje, porque, no sé, las circunstancias de la vida cambian, eh, ¿cierto? En cualquier momento puede llegar cualquier cosa que nos hace cambiar nuestra visión, que hace cambiar la actitud de nuestros hijos, su comportamiento, y también ahí uno se tiene que ir adaptando y tiene que ir sobrellevando estos problemas y estas dificultades. Y me quedo con eso del respeto, ¿no? No podemos pedir que nos respeten si nosotros no los respetamos a ellos o a ellas. Así es. Es súper importante que cuando uno, por alguna razón, cualquiera sea esta, comete un error con nuestros hijos e hijas, eh, dentro de este modelo, ¿cierto? Dentro de este modelo de crianza respetuosa, el darle el respeto que merece esta personita, incluye el tener la humildad, uno como adulto, de reconocer que se equivocó y pedir disculpas. Eh, Pucha, mi mamá, mi papá, mis abuelos quizás, y yo creo que el de la gran mayoría de nosotros diría así como que estamos diciendo una blasfemia prácticamente, porque ¿cómo? O sea, uno es perfecto, por decirlo así, esa es la imagen que tiene que proyectar a los niños, pero no, uno es un humano, uno se equivoca, uno comete errores. Y cuando ocurre eso, yo les aseguro que es 1000 veces más provechoso para el ambiente familiar, para el aprendizaje de ese niño, de ese pequeño, de esa pequeña, el que el adulto, el cual ellos ven como el modelo a seguir, tenga la capacidad de decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, por favor, discúlpame. Haré todo lo que esté a mi alcance por evitar que vuelva a suceder esto. Que el simplemente omitir la situación, ignorarla, hacer de cuenta que no pasó y seguir la vida. E incluso a veces volver a cometer el mismo error. Eh, los niños también tienen que aprender eso, porque el vivir en sociedad es vivir respetando que hay otras personas a las cuales también uno a veces comete errores. Y el vivir en una sociedad saludable también es reconocer los errores propios de uno y pedir disculpas cuando sea necesario. Y qué mejor lugar para aprenderlo que en la misma casa, la misma familia, de sus propios padres o de sus propios adultos responsables. A modo de resumen, estimule por sobre todo la autoestima de su hijo o hija. Eh, la verdad es que esto le puede dar, mejor dicho, le dará mucha autonomía. El decirle de que es capaz de hacer lo que quiera. Tú eres capaz de lograr esto que estás intentando, ¿cierto? Dejarlo que lo intente y que se equivoque a veces. ¿Sí? Está tratando de hacer una tarea, dale, yo te acompaño, yo te apoyo. Oh, te equivocaste, no importa, intentémoslo de nuevo. Quiero aprender a hacer o jugar un deporte nuevo, te equivocaste, no te funcionó, no importa, démoslo de nuevo. Pero que sienta que uno está confiando en él o ella y que está ahí para prestarle apoyo, pero que tiene que hacer las cosas también. Darle ese espacio de autonomía le dará mucha autoconfianza, le dará mucha seguridad en sí mismo y eso será una mayor autoestima, que esa es otra de las principales causas de problemas de salud mental que se presentan más en la adolescencia y hacia adelante en la adultez, como la depresión, ansiedad, estrés, etcétera. Algo sumamente importante también es reconocer las buenas acciones. Nosotros solemos castigar, a pesar de que no me gusta esa palabra, o otorgarle cierta consecuencia cuando se porta mal. Pero rara vez uno felicita cuando se porta bien o cuando hace cosas bien o cuando se esfuerza por hacer las cosas bien. ¿Sí? Como ellos no son perfectos al igual que nosotros, probablemente, como tú bien decías, cometan muchos errores, pero también hay que felicitar no solo el resultado si es positivo, sino también te esforzaste, lo intentaste, lo lograste, si es que lo logras, ¿cierto? Pero el decirles estas
palabras positivas, él refuerza su comportamiento, su buen comportamiento. Entonces debemos reconocer, eh, así como cuando le decimos, pucha, te mandaste una embarrada, tienes esta consecuencia, no sé, perdí hoy día, ¿cierto? También, te esforzaste, así que muy bien, así se hace, vamos que se puede, no pudiste, vamos, inténtalo de nuevo, yo tengo confianza en ti, sé que lo vas a lograr. De esa manera también vamos ayudando a la autoestima, ¿cierto? Y vamos haciendo que ellos se sientan capaces de ser, de hacer, de probar cosas nuevas y a la vez ayudan a que estas conductas se vuelvan a repetir. Así es. Hay que establecer límites claros, como habíamos dicho hace un momento atrás, y ser coherentes con la disciplina. Difícilmente yo le puedo exigir a mi hijo o hija que se coma toda la comida que tiene en su plato, ¿cierto? Que no deje fuera nada que quizá no le gusta si yo estoy dejando la mitad de mi plato a un lado. O que, no sé, no puede faltar al colegio a menos que esté enfermo si yo estoy buscando cualquier excusa para faltar al trabajo. Hay que ser coherente con lo que uno les da. Pero, ojo, o sea, yo estoy dispuesto a también cumplir aquello que le estoy pidiendo a ellos que cumplan. Eh, es importante que estas normas sean claras, precisas, como decíamos recién, así muy literales. Si es necesario, pueden estar escritas. A veces como una actividad familiar también es bonito. Ya reunámonos en la mesa, vamos a traer un plumón, una cartulina y vamos a empezar a escribir cuáles son las reglas familiares, cuáles son las reglas de los niños, cuáles son las reglas de los adultos. Porque los niños también a veces le ponen regla a uno de cosas que quizás les incomodan y que uno no sabe que le incomodan y las hace también frente a ellos. Eh, entonces es importante, dentro de este resumen, normas claras y precisas, con premios y consecuencias también claros y precisos, y coherencia con esta regla ante todo. Y también perseverancia, porque a veces no podemos decir, bueno, no importa, fallaste, igual te doy el premio, y después la vez siguiente enojarse como que es el fin del mundo. O sea, el niño eso lo va a confundir aún más que si no tuviese reglas. Hay que ser coherente y constante, perseverante en esto. Sí, y una de las cosas más importantes es darles tiempo. O sea, nosotros podemos trabajar todo el día y tratar de suplir esa ausencia con regalos, con cosas materiales, pero les aseguro que esos pequeños, eh, ese tipo de cosas no las van a guardar en su corazón y en su mente hasta que sean adultos. Lo que a ellos les va a quedar realmente es el tiempo que pasemos nosotros con ellos. Es, no sé, jugar, ir al suelo, hacerse cosquillas, ver una película, comer algo rico, cocinar algo rico todos juntos. Entonces, dense un tiempo, dejen el celular un ratito de lado, ¿cierto? Eh, dense un tiempo para estar con los hijos, de disfrutarlos, de aprovecharlos, porque como decía el tiempo pasa tan rápido, los niños crecen tan rápido, que después uno se va a arrepentir de lo que no hizo. Eso siempre, siempre existe, o sea, uno siempre le remuerde la conciencia y dice, uy, debía haber hecho esto, ¿cierto? Como lo que pasa cuando un ser querido muere, que uno dice, pucha, no sé, lo debía haber ido a visitar más, me debía haber enojado menos. Lo mismo pasa con los hijos. Entonces, tratemos de que, a pesar de que el trabajo nos ocupe gran parte del tiempo, siempre démonos nosotros la oportunidad de disfrutarlos, de gozar la vida con ellos. A fin de cuentas, no fueron ellos los que pidieron nacer, fuimos nosotros los que los trajimos al mundo. Entonces, si esa fue nuestra opción, traerlos al mundo, démosles lo mejor de nosotros. Así es. Y precisamente con esto tiene que ver el siguiente punto.
convirtámonos en la mejor versión de nosotros que podamos dar. Pucha, en la ciencia ficción, en las películas, los libros, están estas historias de que hay diferentes universos, diferentes dimensiones paralelas en las cuales pueden haber diferentes versiones de uno. En uno quizás es millonario, en otro quizás es alcohólico, quizás en otra, no sé, diferentes situaciones. Bueno, nosotros aquí en este mundo, en esta dimensión, en este universo, tenemos la posibilidad de cambiar y mejorar y también empeorar. Entonces, nuestros hijos se merecen la mejor versión que nosotros podamos darles. La tentación de empeorar. Sí, ¿Cierto? sí, la verdad es que está siempre lo bueno y lo malo a la mano. Y nuestros hijos se merecen lo mejor, siempre. Y por lo tanto, seamos un buen modelo a seguir, seamos un buen ejemplo, seamos buenas personas, seamos buenos adultos, seamos buenos trabajadores y buenos compañeros de trabajo y buenos familiares y buenos amigos. Enseñémosles cómo es el mundo, eh, como la forma en que nosotros vemos el mundo al ser buenas personas, al ser tolerantes con los demás, al ser empáticos, al ser asertivos, al resolver los conflictos de una manera positiva. Si uno resuelve todos los conflictos discutiendo, ¿cómo creen que van a resolver ellos sus propios conflictos? ¿Cierto? Si las cosas se pueden conversar. Y quizás podemos decir lo mismo que dijimos en una discusión, pero en vez de terminar enojados, exaltados, terminamos felices de amigos y compartiendo diferentes puntos de vista. Entonces, resumen de este punto, seamos un buen modelo a seguir. Convirtámonos en el tipo de personas que ellos ven en nosotros. Porque ellos de verdad ven en uno que somos Un superhéroe. superhéroes. Exacto. Seamos el tipo de persona que ellos ven en nosotros. Este punto también está relacionado con un poco lo que dijiste. O sea, yo creo la fórmula mágica que le dan a las parejas, ¿cierto? Como para tener una buena relación, que es mantengan una buena comunicación. Siempre digan lo que sienten, lo que piensen y con buenas palabras. No se vayan a acostar enojados, ¿cierto? Son como típicas cosas como de consejos hacia las parejas que se aplican en realidad en todo tipo de relación y sobre todo con los hijos. Hay que mantener una buena comunicación con los hijos, saber lo que les pasa, lo que sienten, cuántos niños, por ejemplo, están sufriendo bullying o han sido abusados o tienen algún problema que prefieren no decirlo porque quizás no tienen la confianza en sus padres porque nunca se comunican eh, a diario de forma normal, que prefieren guardarse eso y cargar con ese peso tan grande que significa para un niño, para un adolescente, eh, cargar con un abuso, cargar con bullying, ¿cierto? Niños que terminan suicidándose después porque en realidad cargaron con esa cruz tan pesada por tanto tiempo y no fueron capaces los padres de generar la confianza para que esos niños contaran lo que les pasaba. Entonces, no seamos familia más que sufre por el suicidio, ¿cierto? De un niño, niña o adolescente. Entreguémosles las herramientas necesarias para poder comunicarse y seamos todo oído. A veces es más fácil hablar que escuchar. Y nuestros hijos necesitan que los escuchemos y que los apoyemos y que les demos ese tiempo como de comunicación, de reflexionar, de aconsejar, de estar ahí para ellos. Y quizás para graficar un poco la importancia de este punto que acabas de comentar, no es necesario irse en un caso tan extremo como el suicidio. O sea, entre la adolescencia, entre la juventud, la cantidad de niños y niñas que, por ejemplo, se hacen cortes en los brazos, en los muslos, la cantidad de niños que empiezan a probar diferentes sustancias adictivas a corta edad
porque encuentran en eso una respuesta, una salida, una vía de escape ante la realidad. Empiezan a fumar tabaco, no sé, las cifras de niños que consumen marihuana después de 14 años en Chile son las más altas de Latinoamérica. Y eso tiene una razón. O sea, por algo están encontrando esta salida. El alcoholismo infantil, no sé, me refiero a infantil en la adolescencia, no sé, 12, 14, 15 años, en muchos es muy alto, es muy alto. Y eso tiene que ver con este punto. O sea, si no tienen la comunicación necesaria con sus padres en su hogar, ellos van a buscar alguna forma de poder liberarse de eso. Y yo creo que tanto más peligroso que todo esto es que las respuestas que no encuentran en casa las van a encontrar en la calle. Y, Y perdón, yo creo que el periodo de más vulnerabilidad, todo lo que tú estás comentando, es precisamente la adolescencia, ¿cierto? Se da este patrón de no comunicación, de decirle cállate, de no tener tiempo para escuchar a nuestros hijos cuando son niños. Cuando ya son adolescentes, ya saben que así funciona la familia, ¿cierto? Como no es que es un ambiente medio tóxico, que en realidad solo mis papás tienen derecho a opinar, a hablar, a decir, pero a mí nunca me escuchan, a mí mi opinión, lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que yo crea, no, en realidad no es importante para ellos. Entonces, no tengo la oportunidad de comentar mis problemas, de resolver mis problemas en mi familia. Y cuando sucede esto, así como que están precisamente más expuestos a todos estos focos como de peligro, es en la adolescencia. Entonces, claro, ahí es mucho más fácil tomar opciones que quizás son súper difíciles después de revertir en la edad adulta. O sea, una persona que empieza a consumir drogas en la adolescencia a temprana edad, cuando es adulto le va a costar muchísimo más dejar las drogas y probablemente empiece con drogas más suaves como la marihuana y termine así en una droga que es mucho más difícil salir como la cocaína, no sé, la la pasta pasta base. base, que claro. Y la verdad es que, bueno, para no salirnos tanto del tema, pero yo creo que es importante mencionar esto, cualquiera sea la sustancia o la razón por la cual los jóvenes acceden a algo placentero, que le genere mucho placer, una explosión de placer en su cabeza, en su cuerpo, antes de los 21 años, es potencialmente adictivo. Sea esto un deporte, sea de esto una conducta sexual, sea de esto pasar tiempo en familia, sea de esto una sustancia, no importa lo que sea. El hacerlo antes de los 21 años aumenta pero exponencialmente las probabilidades de que sea adicto a esto en un futuro. Sin por una falta de desarrollo cerebral, neuronal, por una falta de madurez. Porque las decisiones no están pasando por un proceso de razonamiento, están pasando por un reflejo. Me gustó esto, quiero más. Así de simple. Entonces, esa etapa es cuando más hay que cuidarlos y protegerlos, de enseñarles qué es lo correcto, porque ya no son pequeños para decir, ah, mi mamá me lo dice, así que será así. No, hay que enseñarles. Hay que explicarles por qué es peligroso que fumen a esa edad, por qué es peligroso que prueben el alcohol o las drogas a esa edad. Si lo quieren hacer cuando grandes, bueno, ya serán adultos y tendrán que hacerse responsables. Pero a esa edad es muchísimo más peligroso que en cualquier otra etapa de su vida. Y más que, o sea, sí, enseñarles, decirles, ¿cierto? Pero más que todo eso yo creo que es estar ahí, para ellos y con ellos. Bueno, continuando ahora con el siguiente punto de este resumen de cómo corregir el rumbo y de cómo empezar a trabajar con este estilo de crianza respetuoso, hay que ser flexible y quizás este punto le genera un poco de confusión. Estar dispuesto a adaptar el estilo de crianza. O sea, ¿cómo? Todo lo que hemos dicho ahora hay que adaptarlo cada día porque cada día cambia, sí. Como hemos dicho ya en varias ocasiones anteriormente, los niños varían dependiendo de su ciclo, de su etapa,
y lo que funcionó con ellos hoy un día, mañana no va a funcionar. Y lo que ayer no funcionó, ahora sí puede que funcione. Entonces esto requiere de mucho, no sé, sexto sentido, de mucho instinto de padre, de madre o de familiar, ¿cierto? De una persona que conoce a los niños, sabe cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos y cómo va cambiando su perspectiva de la vida. ¿Ya? Y quizás las normas que antes eran muy buenas ya no tienen mucho sentido ahora, entonces hay que ir adaptándose. O quizá hay una norma que nosotros le estamos pidiendo algo que quizás todavía no tiene la madurez o la capacidad de hacer, entonces hay que ser flexible e ir adaptándose a estos cambios, a estos procesos que están viviendo los niños en su infancia. Y seguimos con el amor otra vez, pero que este amor sea incondicional, que ellos sepan eh, que el amor que nosotros como padres les tenemos a ellos, a ellas, es totalmente incondicional. O sea, si ellos cometen un error y nosotros les entregamos una consecuencia, es por amor. Si ellos se equivocan, nosotros probablemente, no sé, los retemos, conversemos, les digamos algo, pero ellos tienen que entender que a pesar de que ellos se equivoquen, de a pesar que ellos cometan errores, o pase lo que pase con ellos, nuestro amor siempre va a estar ahí. Va a ser totalmente incondicional. Eh, yo esto lo trato como de demostrar, no sé, si papá los reta por algún motivo, eh, primero que ellos sepan de antemano que cuando uno los reta o uno haga lo que haga y diga lo que diga, siempre es por amor. O sea, si uno les pone reglas, normas, límites, es por amor, ¿cierto? Si no nos dejaríamos como animalitos que se la arreglen como puedan y cuando lleguen a la adultez ahí verán cómo lo hacen nomás. Pero si hay que corregir algo o retarlos por alguna cosa, igual abrazar como, no sé, abrazar o si papá los reta, mamá les dice te amo igual. No sé, como que no pierdan, que no se pierdan en eso de me retan, no me quieren, me odian. Mis papás no me quieren. No es que yo soy muy malo, cometo muchos errores, soy muy eh, torpe, soy un niño muy desordenado, es que me porto muy mal y me retan, entonces no me quieren. Porque claro, si me retan, me porto mal y me pegan, probablemente un niño va a entender que no lo quieren, ¿cierto? Porque si a alguien lo quieren, ¿por qué le pegan? ¿Cierto? Existía ese dicho antiguamente, quien te quiere te aporrea. Tanto daño que hizo esa frase. Exacto, ¿cómo? Si alguien te quiere, ¿cómo te va a pegar? Quien te quiere te abraza, te besa, te ama, te demuestra su amor, pero no te pega. Entonces, ni por muy enojado que uno esté porque tu hijo se mandó una embarrada, no les das esos típicos castigos, no le das un palmazo, no le das un correazo, no le das una cachetada, no le tiras la oreja ni la patilla, no lo pones bajo la ducha fría, no haces un montón de cosas porque ahí estoy casi que condicionando mi amor. Si tú te portas bien, yo te amo, pero si tú te portas mal, yo te pego Te odio, casi. y te odio. Eso es lo Claro, que le estás demostrando. claro, porque quien ama no pega, ¿verdad? Y ya este último punto, llegando al final ya de nuestra charla, hay que estar consciente de las propias necesidades y limitaciones como madre o padre. Uno tiene derecho a equivocarse, uno no lo sabe todo, uno no es omnisciente, uno se equivoca a diario y lo va a seguir haciendo. Y uno tiene que ser consciente de eso. Si por alguna razón no tenemos la capacidad o no tenemos las herramientas para enfrentar este nuevo estilo de crianza con nuestros hijos, busquemos ayuda profesional. Eh, o sea, nosotros como psicólogos creo que una de las principales motivos de consulta que tenemos tanto con los jóvenes, niños y yo con los adultos es precisamente falta de esta herramienta.
cómo podemos ayudarles a mejorar su estilo de comunicación y de convivencia con las personas que les rodean. Y el no tener estas herramientas les empieza a generar sintomatología, que son las razones por las que consultan. Difícilmente llegan a la consulta porque, no, es que no sé hacer bien mi trabajo como padre o madre. Son simplemente porque tienen ansiedad, porque tienen depresión, porque tienen insomnio, porque están irritables. Y uno empieza a indagar y la gran mayoría de los casos son porque no se comunican de una forma adecuada con su entorno, porque los niños no tienen en ningún momento la atención como a ellos les gustaría de sus papás, porque, etcétera. O sea, siempre se está repitiendo el mismo patrón. Y es por ello que hemos escogido este tema y también escogimos de la semana pasada de la tolerancia a la frustración, porque son los temas que más se repiten. Y, y creo que es totalmente válido que uno como adulto sepa cuáles son sus propias limitaciones y decir, sí, necesito ayuda. Voy a hablar con, no sé, con otra persona que quizás tiene más experiencia, más sabiduría. Voy a hablar con mis papás, con mis hermanos mayores, como lo hicieron en esta situación, y si es necesario también, ¿por qué no? Buscar ayuda profesional. De todas formas va a ser algo positivo, de todas formas va a ser algo productivo, y de seguro que le ayudará a mejorar tanto su propia calidad de vida como la de las personas que le rodean, especialmente la propia familia, quienes están más cerca que uno. Ujú. Es que también está ese estigma, ¿cierto? Que al psicólogo van los locos. Em, no, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loca, porque yo no lo necesito. Pero nuestro trabajo, más que atender locos, es ayudar a ver la propia realidad desde otro punto de vista y entregar ciertas herramientas, ¿cierto? Para poder ayudarles a mejorar la vida o su realidad. Y creo, ya para ir cerrando, creo que el tema que hablamos hoy se mezcla, se entrelaza muy bien con el tema que hablamos la semana pasada, porque está también esta caricatura de la mamá o el papá que no llora, que no se cansa, que no se frustra, que no se enoja, que no, ¿cierto? Como, como que lo puede todo. Y tal como tú decías ahora recién, nadie puede con todo. O sea, uno puede ir resolviendo los conflictos, pero de uno a la vez. Pero ya cuando uno se siente demasiado superado, aparece el tema de la semana pasada, ¿cierto? Uno se frustra. ¿Y cómo podemos después decirle a nuestro hijo, oye, no te frustres si esto tiene solución? ¿Cierto? Si lo único que no tiene solución es la muerte, así que cualquier otra cosa que tú te equivoques puedes volver a intentarlo. Si muchas veces nosotros nos frustramos y nos frustramos, no así como, porque la frustración siempre va a estar, como lo decíamos la vez pasada, ¿verdad? Pero no es como, chuta, me frustro, sí, pero bueno, me paro y sigo adelante. A veces uno también se frustra y se ofusca y se enoja y se encierra y casi como un niño. Entonces lo que uno le pide, Hace a, pataletas. claro, y lo que le pedimos a nuestros hijos, a los niños que no hagan, uno también lo hace. Entonces ahí también hay que tener mucho ojo que uno muchas veces le pone ciertas responsabilidades o ciertos límites a los niños para que eh, no hagan o no digan ciertas cosas o no actúen de cierta manera y uno de repente se ve haciendo exactamente lo mismo que uno le está pidiendo que no haga. Entonces eh, esas cosas también hay que intentar cambiarlas, ¿cierto? O sea, muchas veces yo también recuerdo cuando yo era niña, ay, pero ¿por qué te amargas tanto? ¿Por qué andas tan enojada? Y al rato después uno veía que ese adulto estaba con la cara larga. Entonces era como, ¿cómo me piden a mí eso si ellos no pueden con eso? ¿Cómo le podemos pedir a un niño que entienda sus emociones, que se desenvuelva de mejor manera en la vida si nosotros como adultos no lo hacemos? Entonces estamos para enseñar, educar, criar, ayudar, pero sobre todo amar y acompañar. Yo creo que ese es como el mensaje y seguir aprendiendo constantemente. Uno, así como cuando
uno estudia una carrera y tiene que ir actualizando sus conocimientos constantemente. Cuando uno es padre sucede exactamente lo mismo. Claro, uno no estudió, no sacó un diploma, ¿cierto? Pero también van a haber ciertas etapas en la vida en que uno va a reprobar, que uno va a tener que dar la prueba de nuevo, que uno va a tener que esforzarse por mejorar. Entonces hay que darnos también esa oportunidad de crecer, de mejorar, de aumentar nuestras habilidades, mejorar nuestras habilidades, y ahí de la mano va a mejorar también la vida de nuestros hijos. Principalmente los temas que yo veo con los niños, niñas y adolescentes suelen estar relacionadas, precisamente con la forma de comunicación, la convivencia y el ambiente familiar. O sea, un niño manifiesta estas dificultades, estos problemas comportamentales de emoción, frustración, ira, ataques de ira, ¿cierto? Eh, pro Problemáticas sociales, porque en la casa hay algo que está ahí como medio inestable, medio ahí tambaleando. Entonces el trabajo generalmente es con la familia, es la familia entera la que tiene que hacer como este rearmar de rompecabezas, ¿cierto? Mover unas piececitas, mejorar, y automáticamente ese niño también va a mejorar. Entonces somos responsables no solo de la vida y del bienestar físico, de entregarles los alimentos, la ropa necesaria a nuestros hijos, sino que principalmente somos responsables de su cabecita y de su corazón, de lo que sienten, de lo que piensan y de lo que creen y piensan de sí mismos, que es lo más importante, porque después podría jugarles muy en contra cuando sean adolescentes o adultos y tengan una autoestima muy baja o algún tipo de patología. Entonces no duden en comunicarse con nosotros si es que tienen algún tipo de problemática con respecto a esto o cualquier otra cosa, porque eh, existe este temor de psicólogo. ¿Por qué? Si yo puedo, no sé, yo aconsejo a mis amigas, ¿cierto? Pero no es lo mismo, porque lo que uno busca no es simplemente aconsejar, es precisamente ir moldeando esta masa para que resulte una escultura mucho más pulida de lo que está ahora. Así es. Y bueno, nosotros principalmente nos dedicamos a la atención online. Creemos que es una forma muy eficaz de terapia, ya que las limitaciones como el tiempo, la distancia, incluso el costo de transporte desaparecen de inmediato. Muchas veces, incluso en tu caso como psicóloga infantil, has podido tener en terapia a personas que están prácticamente en diferentes regiones a la vez, en diferentes partes del país a la vez, porque era necesario que se reunieran los papás con el niño para hablar de algo. Y algo que en forma presencial sería prácticamente imposible. Por lo tanto, les dejamos perdón, la invitación hecha para que puedan explorar esta nueva metodología. Nosotros tenemos una certificación que hicimos al respecto y ahí conocimos esta modalidad, y la verdad es que en nuestra experiencia, ya en los 4 o 5 meses que llevamos trabajando con ello, hemos tenido muy muy buenos resultados. Eh, Así que desde ya está la invitación hecha. Pueden contactarnos. Tenemos nuestra página web www.psicologianehuenquelén.cl, y también me pueden contactar directamente al WhatsApp. Me voy a aparecer en pantalla el número para que puedan resolver dudas, consultas y agendar su hora. No olviden que la primera sesión también es gratuita, y los valores también están pensados para el alcance de cualquier bolsillo, ¿cierto? O sea, la salud mental ahora ha adquirido valores
grandísimos para poder sobrellevar un montón de cosas que hay en la actualidad, un montón de trastornos y de cosas que han surgido con la pandemia también. Y eso también hace que el valor de las sesiones suba, aumente. Y en realidad aquí también es un valor bastante asequible, ¿no? Sí. O sea, hemos hecho el esfuerzo de cobrar un precio justo, un precio razonable, un precio que a nosotros como familia nos permita poder subsistir, poder crecer también y poder cubrir nuestras necesidades y a la vez también que ustedes como pacientes puedan recibir, o más que recibir, eh, acceder a un servicio digno, un servicio que ustedes se merecen, un servicio que ustedes han trabajado duro para poder obtener. Y por eso nosotros creemos que el precio que tenemos es eh, el mayor esfuerzo que podemos hacer por tratar de acercarnos a la mayor cantidad de personas posible, a la mayor cantidad de situaciones posibles. Sabemos que hay un gran porcentaje de personas que aún a este precio tampoco pueden acceder y de verdad que nos preocupa mucho, lo lamentamos enormemente porque quisiéramos poder aportar más a la sociedad. Quizás más en un futuro, ¿cierto? Podremos tener la oportunidad de ver algún programa, alguna forma de poder llegar incluso a aquellas personas que por su situación socioeconómica no pueden pagar ni siquiera, ¿cierto? Los valores preferenciales que manejamos. Eh, pero por el momento esto es lo que podemos ofrecer. Es lo que estamos tratando de ayudar a cada una de las personas que se nos ha acercado y esperamos que puedan llegar más. No para pensando cierto en un lucro, en obtener un beneficio económico, sino para poder llegar a más personas y ayudarles a mejorar su salud mental. De verdad que esa es nuestra Meta. motivación, esa es nuestra meta. Que los niños que están en sus casas, ustedes que nos están viendo ahora, puedan tener acceso a la mejor crianza posible para que sean los adultos más sanos que pudiesen ser, que no tuviesen que estar tomando antidepresivos antes de los 18 años, por ejemplo. Que quizá un poco extremo lo que digo, pero es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Así que desde ya les dejamos la invitación abierta. De verdad pueden consultar sin ningún compromiso. Si quieren pueden tener su primera atención gratuita, podemos conocernos, podemos ver de qué forma podemos trabajar juntos y ahí ustedes podrán tener la libertad plena de decidir si quieren seguir un proceso terapéutico o si prefieren buscar por otra vía o en otra parte. Ya, así que eso, ya estaríamos dando fin a la charla del día de hoy. eh, las preguntas que se nos han enviado, yo creo que quizá en otra oportunidad podemos resolverlas, En la dar la charla respuesta. siguiente. Claro, porque la verdad es que fue un tema bastante extenso, bastante interesante y ya no queremos robarle más tiempo, así que le dejamos invitación de inmediato para que dejen aquí en los comentarios del video si tienen dudas, experiencias personales o pueden escribirnos también directamente si lo desean de forma más privada. También en la caja de descripción del video están nuestras redes sociales, está el link directo para que me puedan escribir al WhatsApp, nuestra página web. Y de verdad, estamos disponibles para lo que necesiten, en lo que nosotros podamos aportar o ayudar, sin importar en dónde se encuentren, en cualquier parte de Chile, mientras tengan acceso a una conexión a internet, podemos reunirnos y podemos tener una sesión, una terapia tal cual como si estuviésemos de forma presencial cara a cara. Ujú. Y también ustedes pueden esperar de nosotros nuestra comprensión, ¿cierto? Empatía y sobre todo ahí la escucha, que muchas veces uno paga una atención psicológica y no, en realidad siente que uno está perdiendo la plata porque no te están prestando atención. De verdad que acá nosotros amamos nuestro trabajo, nos hace muy felices poder ayudar. Entonces tratamos de hacerlo de la mejor forma posible, ¿cierto? Que siempre se sientan escuchados
bueno, tratar de ayudar a mejorar realmente sus vidas. Desde ya también los dejamos invitados para la próxima charla, porque este era un ciclo de charlas durante los sábados de septiembre, ¿verdad? El próximo sábado, sí, como son las fiestas patrias, ya, Dudo que nos quieran dar un claro, minuto no, para vernos. no queremos molestar, pero ya el sábado subsiguiente ya nos veríamos nuevamente con otro tema de interés. Así que espero que haya sido de provecho para ustedes y nos estamos viendo entonces En 2 en semanitas 2 más. semanas más. Que estén Chao. muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima oportunidad. Hasta luego.